las grabaciones. Buenas noches, hermanos, pues me da gusto verlos aquí reunidos. Como les hemos comentado, uno de los temas que creo que es de suma trascendencia es justamente la adoración familiar. Les comentaba hace 4 estudios cuando fue que empezamos, que retomamos este tema, que justamente el estudio de Palabra, Verdad y Vida surgió por ello, por la gracia de Dios, viendo la responsabilidad que como padre de familia tengo frente a mi familia, era indispensable que no solo nos reuniéramos los domingos para adorar a Dios, sino que es un ejercicio que tenemos que hacer diario. Y como lo comentamos en el último estudio que tocamos el tema, es uno de los temas más abandonados por parte de la iglesia y que creo que es donde fallamos como iglesia, fallamos en la adoración que debemos a Dios. ¿Ok? Voy a hacer un pequeño repaso de lo que platicábamos la ocasión anterior. Hablábamos... Les recuerdo, uno de los libros que me ha servido para este tema es la adoración en familia, de Jerry Marcelino. Se lo recomiendo, es muy sencillito. Creo que ayuda a entender no solo la importancia de la adoración familiar, sino cómo llevarla a cabo. Veíamos en la ocasión anterior la importancia de la adoración, de cómo hemos de regresar a las sendas antiguas, esto es, volver a lo que Dios nos ha marcado en su palabra para vivir de tal forma que adoremos, que bendigamos su nombre. Y uno de esos aspectos es justamente la adoración familiar. Vemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, vimos cómo realmente si nosotros estamos aquí es por la gracia de Dios. Y siendo, si somos hijos de Él, somos doblemente suyos, porque de por sí Él como Dios soberano, creador de todo, le pertenecemos. Pero si además como hijos suyos, Cristo dio su vida por nosotros, es evidente que además le pertenecemos porque nos ha comprado por precio, y precio de sangre. Eso lo menciono, ¿por qué? Porque sin duda el llevar y el conducir una adoración familiar no es algo sencillo, es algo que demanda tiempo, demanda renuncia al yo, pues sin duda es algo que debemos de atender. ¿Por qué? Porque se lo debemos a Dios, le debemos todo a Dios y no le vamos a alcanzar a pagar nunca lo que Él hace por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, la salvación, el cuidado que tiene por nosotros, nunca se lo vamos a pagar, pero lo mínimo que demanda de nosotros es obediencia. Analizando acerca de 4 razones de por qué restaurar la adoración familiar, empezamos con el primer aspecto, que es que somos mayordomos de los dones de Dios. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y nos los ha dado para su servicio, para ponerlos al servicio de Dios. Somos responsables de todo lo que nos ha dado y veíamos cómo justamente a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Somos responsables y vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Todo tiempo, toda facultad mental que tenemos para poder conocerlo y darlo a conocer es algo de lo que vamos a rendir cuentas. Obviamente, y ahorita lo pongo porque me vino a la mente, dentro de la restricción que Dios mismo ha dado, ¿no? Hay muchos que se dicen creyentes que han puesto a pastoras en las iglesias, aduciendo que tienen mejores cualidades para el servicio que los hombres, y eso, sabemos que se sale dentro del contexto. Y lo digo, insisto, para no usar los dones que Dios nos ha dado como pretexto para hacer algo que Él no nos ha mandado. Somos instrumentos de Dios para traer el evangelio a este mundo, y más dentro de nuestras propias casas. Veíamos como Pablo, hablándole a los Gálatas, refería justamente cómo él había padecido dolores de parto por llevarles el evangelio, lo que había padecido por ellos. ¿Cuánto más nosotros, padres de familia, en el caso de los varones respecto a nuestras esposas y respecto a nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad, no debemos de estar más que dispuestos a sufrir, a padecer lo que sea necesario, en oración, en enseñanza, a veces en velo,
para conocer a Dios y después poderlo expresar a nuestras familias, experimentando esos dolores de parto para ver a Cristo formado en nuestros hijos. Cada aliento que Dios nos da, cada fuerza que Dios nos da, lo debemos de usar para la gloria de Dios. No debemos vivir para nosotros como lo veíamos en Romanos en el estudio anterior. Una segunda razón que vimos para restaurar la adoración familiar es que no es algo fortuito el que Dios haya puesto a nuestros hijos en nuestras familias. Dios no ha puesto a nuestros hijos para que los eduquemos. Vimos que es una responsabilidad llevar a nuestros hijos a Cristo. No vamos a poder pegar nuestra salvación por ósmosis o por descendencia. ¿Por qué? Porque si algo nos muestra Pablo y argumenta constantemente es que no todos los descendientes de Abraham por la carne son salvos, sino los descendientes espirituales. Y no dudemos, no nos equivoquemos ni por un segundo. Nunca vamos a nosotros aportar siquiera algo a la salvación de nuestros hijos. Siempre es salvación, siempre es gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Pero ¿por qué lo debemos de hacer? Justamente, uno, porque Dios nos lo ha mandado, pero dos, justamente en esa gracia, en esa providencia, en esa misericordia que ha tenido Dios hacia nuestros hijos, los ha puesto en iglesias, donde tenemos, en familias, donde tenemos Biblias en las manos, donde tenemos la responsabilidad y la conciencia de enseñarles a ellos acerca del Evangelio. Debe de ser una causa de gozo esa posibilidad de poderles influir o influenciar acerca de la verdad. Y algo que también revisábamos, porque muchas veces aquellos que hemos llegado después de una vida desastrosa en el mundo, que hemos experimentado el pecado, algunos se preguntan acerca de si hemos de nosotros cuidar de una forma tan protectora a nuestros hijos de este mundo. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos más que un mero pincelazo, en el mejor de los casos, de lo que dice la Biblia? Y justamente por eso nos extraviamos. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Bueno, nuestros hijos tienen la bendición de estar en un ambiente en que los podemos inundar de la palabra de Dios. Alguien mencionaba que no le gustaba la idea, por ejemplo, de tener a nuestros hijos en una esfera, en una burbuja. Pero mi esposa me compartió hace poco la reflexión de algún hermano, ¿no? Que decía, no estamos poniéndolos en una burbuja, estamos poniéndolos en un invernadero. Finalmente son como esas plantas pequeñas que necesitan un cuidado especial, que necesitan una protección muy especial, que necesitan estar aislados de un ambiente tan contaminante como el que vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, vimos, recapitulo esas dos primeras razones: somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado, y dos, nuestros hijos han sido puestos en nuestros hogares por designio soberano. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier comentario, estoy viendo sus comentarios aquí, si no también Edith los está viendo. Cualquier cosa, aquí estamos. Tercer aspecto, tercera razón por la cual debemos de considerar la restauración de la adoración familiar. La adoración en familia nos prepara para la adoración pública. Hay tres enfoques respecto a nuestra adoración a Dios. Si recordamos, cuando un escriba le pregunta a Cristo cuál era el más importante de los mandamientos de Dios, recordemos que en ese tiempo había una disputa acerca de cuál era el más importante de los mandamientos, porque los fariseos tenían más de 600 normas derivadas del Antiguo Testamento que consideraban
como Cristo mismo le reclamó, mandamientos de hombre que habían puesto por encima incluso de la palabra de Dios. Pero había una disputa para saber cuál era el mayor de los mandamientos, y Cristo contesta: amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es igual, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, el más grande de todos, es adorar a Dios, y lo adoramos con todo lo que Dios nos ha dado: nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Con todo ello es como lo debemos de adorar. Si nosotros somos conscientes de lo que ello implica, sabremos sin duda que no hay una sola persona, solo Cristo lo pudo lograr. Ninguna sola persona, un solo día de su vida, puede cumplir ese mandamiento. Ninguno. Pero, dentro y justamente derivado de ello, debemos de entender que esa adoración no es una adoración como lo plantean algunas iglesias, que piensan que la adoración del ser humano tiene dos enfoques, o la vida del ser humano tiene dos enfoques, uno religioso y uno secular. No. La Biblia enseña que nuestra adoración no es nada más en la iglesia, no es nada más cuando oramos, no es nada más cuando estudiamos la palabra. La adoración es toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, todo lo que pensamos. Y derivado de ello debemos de entender que hay tres enfoques de la adoración: uno personal, otro en familia y otro a nivel público, es decir, la adoración corporativa en la iglesia que se reúne los domingos. La adoración personal es la base de todas las demás, es el cimiento de todo, porque es lo que nos prepara no solo para la adoración de los domingos, sino para nosotros como padres de familia, y en especial como padres, varones, cabeza de familia, para influenciar a nuestras familias en esa adoración. Recuerdo alguna vez que Paul Washer expresaba algo así, parafraseo a nuestro hermano, que decía: cuando no oro un día, o cuando no estudio la palabra un día, yo lo noto. Cuando no lo hago 2 días, mi esposa y mi familia lo notan. Cuando no lo hago 3 días, todo el mundo lo nota. Y eso es una realidad en cada uno de nosotros. En la medida en que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos va llevando a un caminar más cercano a Él, cuando descuidamos nuestra adoración personal, es cuando más estamos dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Muchas veces hemos comentado cómo hay veces que pensamos que hemos crecido espiritualmente y sin duda debe haber algún crecimiento en los verdaderos hermanos, en los verdaderos creyentes, pero entre más crecemos, cuanto más descuidamos esos pequeños momentos de adoración, de estudio de la palabra, más los resentimos, y no porque sea o no porque implique un decrecimiento espiritual, sino porque simple y sencillamente somos más sensibles de nuestra dependencia de Dios. Es así que en la medida en que nuestras vidas sean más piadosas y consistentes con lo que enseña la palabra, y seremos mejores ejemplos de nuestros hijos. En la vida, en la manera en que nosotros llevemos una vida más apegada, más congruente con lo que predicamos, y eso va a implicar necesariamente más gozo y alabanza personal de cada uno de nosotros, nuestros hijos serán cada vez más impactados. De la misma forma, si lo que nosotros predicamos de la palabra no va de la mano con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros hacemos, con la forma en que nosotros reaccionamos ante el mundo, ante nuestro prójimo, ante las circunstancias, más quebrantaremos o más daremos al traste, más seremos piedra de tropiezo para nuestros hijos. ¿Queda claro? Es por eso que nosotros debemos de procurar introducir en todo momento nuestros pensamientos, nuestras enseñanzas acerca de Dios. Esas alabanzas. Si nosotros pretendemos fingir, por ejemplo, se me ocurre, agradecer a Dios los alimentos nada más como algo ritualista, hermanos,
Nuestros hijos van a ver, saben cuando somos hipócritas. Cuidemos de verdaderamente, cuando oramos, orar de corazón. Y si nos está faltando ese querer como el hacer, pidámoslo a Dios, porque es Él el que lo pone. En la medida en que nosotros seamos consistentes, en que diariamente tengamos un tiempo de adoración, no solo en lo personal, y créanme, hoy puedo ver en nuestro hijo cómo él se percata de ello, que él ve y él observa cuando sus papás oran, cuando sus papás estudian, y no te lo dice hasta que de repente sale. Nuestros hijos lo ven. Y en la medida en que seamos congruentes con ello, pero también seamos congruentes en la importancia que le demos a la adoración familiar, va a haber mayor posibilidad de que esa familia se dirija a la casa de Dios con mayor gozo, con mayor alegría en el día del Señor. Fíjense, acompáñenme a Juan 4, 19 a 24. Juan 4, 19 a 24. ¿En qué ejemplo estamos? ¿En qué momento estamos? Estamos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en que la mujer samaritana, Jesús le pide agua a la mujer samaritana, ella le dice, se asombra de que un judío se dirija hacia ella, siendo mujer. Él explica cómo que si él conociera quién es él, sería ella quien le pediría el agua de beber. Y le dice Jesús le dice ella que con qué se la daría si no tiene con qué recolectar el agua del pozo. Y Jesús le afirma que él es el agua, la fuente de agua viva. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos de Dios es Espíritu, acudimos a este pasaje. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículos 19 a 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos muchos aspectos en este pasaje. Lo hemos examinado en varias ocasiones en atención a varios atributos de Dios. Pero quiero llamarles la atención en dos aspectos principales. Uno, Cristo, en ese entonces había una disputa de dónde se debía de adorar, si entre samaritanos y entre judíos. Jerusalén es donde Dios había afirmado que debía de ser adorado. Los samaritanos adoraban en su tierra, hacían sacrificios y demás. ¿Por qué lo hacían ellos ahí? Porque lo habían aprendido así de sus padres. La forma en que nosotros impactamos a nuestros hijos, en cómo vivimos, en cómo adoramos, en cómo nos dirigimos al Señor, es trascendental. Impacta verdaderamente sus vidas. Edith ha tenido la oportunidad de leer algunos libros acerca de cómo la vida de madres piadosas ha impactado sobremanera a sus hijos. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, contaba cómo en esa tormenta que se enfrentó a la muerte, recordó las palabras que su mamá le había dicho acerca de la palabra de Dios, y eso lo llevó a los pies de Cristo. La forma en que impactamos a nuestros hijos, con nuestra vida de adoración a Dios, va a trascender a sus vidas.
El otro aspecto que quiero llamarles la atención es que muchos dicen, bueno, es que ahorita estamos en la iglesia, en la congregación. Hermanos, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Ya no es un lugar santo específico el templo donde debe de ser adorado. En nuestras mismas casas, en nuestra vida, en donde estemos, es lugar para adorar a Dios, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Dice este autor, el letargo experimentado en muchas iglesias en nuestros días es el resultado directo de la multitud de familias en dichas iglesias que contienen creyentes solo de domingo por la mañana. Como mexicanos, venimos desafortunadamente de un sistema ritualista falso, el catolicismo romano, que enseña, entre otros aspectos, esa separación entre los creyentes religiosos y los seculares, esa alcurnia, digamos, religiosa del sacerdotado católico romano, pero además otro aspecto, un aspecto de adoración solo los domingos, de pararnos un día y decir, bueno, vamos a la iglesia y ya terminamos. Cuando nosotros incluso estudiamos lo que es el día del Señor, el día de reposo y cómo de verdad debería de ser un día completamente apartado para el Señor, entenderemos cómo ni siquiera lo cumplimos cuando cumplimos con esas adoraciones del domingo. La realidad es que nosotros hemos de adorar a Dios todos los días de la semana. Las familias están practicando una adoración. Las familias que llevan a cabo una adoración los 6 días de la semana, con un estilo de vida, con la forma privada y en familia, va a hacer o va a provocar que la adoración pública, la adoración en la congregación, la adoración corporativa, como se le conoce, fluya de manera natural. Los niños sabrán que la adoración es algo que es un todo en nuestras vidas. Deuteronomio 6. Versículos 6 a 9. Vamos a leer desde el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que les decía hace un momento acerca del mandamiento más importante que Cristo reafirmó que era. Y como consecuencia de ello, fíjense, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está hablando aquí Moisés es, la adoración es todo, en todo tiempo, en todo lugar, en cada parte de tu vida, en cada parte de tu casa. Sin duda, en nuestras familias, en nuestras casas, debe de saberse que hay un Dios y que ese es el único Dios adorado. De esta forma, nuestros hijos aprenderán que el día del Señor es un día bendito. Cuando hay apatía en las iglesias, cuando hay apatía en nuestras familias, es porque estamos fallando en nuestra adoración familiar y en nuestra adoración individual. Es claro, lo que sucede en privado con Dios va a salir a la luz en nuestros días, en nuestras vidas. Si los padres experimentáramos la presencia de Dios diariamente y creciéramos en ese amor por Cristo, va a ser también evidente en el liderazgo pastoral que tenemos en nuestros hogares. No hay de otra. Es un morir al yo, hermanos. ¿Ok? Ya vimos entonces que la primera razón para adorar en familia es que somos responsables que somos mayordomos de los dones que Dios nos da. El segundo, que nuestros hijos han sido puestos en nuestro hogar
por designio soberano de Dios. El tercero, la adoración en familia, nos prepara para la adoración pública. El cuarto es un aspecto que sin duda va a recapitular en lo que vimos en su momento en el primero de los estudios de la adoración en familia. Si lo recuerdan, hablamos de un artículo de Christian Haygood acerca de la adoración de la familia. Y justo en ese sentido es este cuarto aspecto: el deterioro espiritual de nuestra nación. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es algo que debe de impactarnos. Cuando Josué estaba conduciendo al pueblo de Dios a la tierra prometida, sabía, porque Dios se los había advertido, que el pueblo se iba a enfrentar con la adoración pagana que hacían los pueblos en ese lugar. Y fíjense sus palabras hacia el pueblo. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, es una decisión. Es la gracia de Dios que podemos optar por la decisión de adorar a Dios. Pero es nuestra responsabilidad determinar si hemos de adorar al Dios verdadero o a los ídolos de nuestro corazón. En alguna forma esto se empalma con lo que hemos visto en el estudio de Conociendo a Dios, particularmente del Dios verdadero, de esos ídolos, porque esos ídolos pueden ser nuestros propios hijos, el trabajo, puede serlo también el propio ministerio a Dios. Pero si nosotros adoramos al Dios verdadero, determinemos servirle, y eso va a implicar adorar, nosotros y nuestra casa, a Dios. Hay veces que la oposición va a venir de lo más cercano que pensamos, de nuestra propia carne incluso, pero Dios nos ha dado los medios de gracia para vencerlos. Preguntémonos, y preguntémonos de corazón, y preguntémoslo a Dios a los pies de Cristo. ¿Está Dios en nuestras casas? ¿Él es la vida y el aliento de nuestra familia? ¿Es Dios ya o está llegando a ser algo preciado para cada uno de nosotros? ¿Es el nombre de Cristo exaltado en nuestros hogares? Preguntémonoslo. Y si no lo podemos ver con claridad, examinémoslo a los pies de Cristo, en oración, en estudio de la palabra. Si hoy vemos, y lo vamos a ver en 3 días, desafortunadamente vamos a ver mujeres reclamando un supuesto derecho humano para asesinar a sus bebés en sus vientres. Naciones cada vez más ateas. ¿Y por qué? Porque ha faltado la adoración en la iglesia y en las familias. Iglesias apáticas, familias apáticas, padres de familia apáticos. Algo que está sucediendo con toda esta ideología de género, con todas estas generaciones de cristal que están surgiendo, y no es una cuestión de edad. ¿Cuántas personas no pueden soportar una crítica, ya no digamos una opinión en contrario, porque se sienten ofendidas? Y es porque están faltando los varones para guiar a sus familias diariamente en la adoración al Dios viviente.
Les reitero, hermanos, ¿es un desgaste? Sí, pero es una gran bendición. Es una gran bendición. Dios nos llama a actuar como varones. Primera de Corintios 16:13. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hoy, tristemente, nuestra cultura quiere acallar estas palabras. En la semana les compartí justamente una reflexión que hacía James White de cómo un libro de los osos ver, así se llamaban, por lo menos en mis tiempos, a esa caricatura que hacía referencia a ese libro, y le decía el papá al hijo: yo soy un padre, y lo soy porque soy un él, y tú, hijo, puedes llegar a ser un padre. Y la mamá le decía a la hija: mi hija, yo soy una madre, y lo soy porque soy una ella, y tú puedes llegar a ser una madre. Hoy, tristemente, esas palabras les retumban a una generación de cristal que aborrece al Dios verdadero. Pero esto manda Dios: varones, pórtense varonilmente. Pórtense varonilmente. La Biblia define el verdadero cabeza de familia como alguien que dirige a esa familia en la adoración diaria al Dios viviente. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, la disciplina del Señor no es vara, no es nada más vara. No podemos demandar a nuestros hijos que vivan de algo de una forma en que nosotros no les instruimos y les enseñamos con el ejemplo. Alguna vez Miguel Núñez contaba una anécdota, no me acuerdo en qué había fallado, pero no me acuerdo si había mentido o había hecho algo mal. Y su papá lo llamó la atención y le dijo: mijo, ¿cuándo me has visto a mí hacer eso? Es una gran responsabilidad, es una muerte al yo, pero tenemos una generación que nos ha dado Dios en nuestras manos para criarlos, para disciplinarlos en sus caminos. La iglesia es factor clave para que muchos hombres se comporten como verdaderos hombres, más en una generación en la que los medios los invaden de feminismo, de hombres comportándose en forma femenina. Decía, alguna vez les compartí una imagen, una reflexión o una frase de Paul Washer que decía algo así de: hombres, si algún día tienen un contacto con su lado femenino, repréndanlo. ¿Por qué? Porque Dios hizo hombres y mujeres. Una generación sin hombres que sepan ser hombres y mujeres que sepan ser mujeres van a ser una generación egoísta, una generación ensimismada y no dispuesta a morir por el otro. Hombres debemos discipular hombres, para que entonces se produzca un efecto en la cristiandad, en las iglesias y en las naciones. Cuando las familias seguimos la idolatría a este mundo, es porque hemos olvidado la adoración diaria a Dios. Jeremías 10, versículo 25. ¿Se acuerdan con Jeremías 10? En ese contexto, hablando del Dios verdadero en contraste con los ídolos, encontramos este texto. Versículo de 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Hoy el principal
enemigo está en aquellos que se dicen cristianos y no viven cristianamente. No invocan a Dios. Esa ignorancia, esa falta de adoración a Dios nos está consumiendo. La ira es enviada sobre los hogares de la nación de Dios, en donde hay esa negligencia que está equivaliendo a devorar y a consumir y a llenar de basura a nuestras familias con el mundo y a nuestras naciones. Esa ira que estamos viendo con esas mentes réprobas que están gobernando las naciones no es exclusivo de México. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en cualquier parte occidental. Es por el pecado y el egoísmo que hay en nuestras vidas. Romanos 14:7. Recuerdo alguna vez un hermano que llegó a venir aquí a la casa, a la célula, porque recuerden que estábamos en una iglesia carismática, y llegó a reclamarle, llegó a acusar a su esposa. Decía, es que mi esposa no me obedece, es que mi esposa no me atiende, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, a ver, esas obligaciones que tiene ella son para con Dios. Tú eres el beneficiario, pero eso es una cuestión de Dios, de ella con Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú estás cumpliendo con tus obligaciones? ¿Tú estás siendo ese varón que Dios demanda? Y entre ellos, hermanos, está enseñar a nuestras familias la palabra de Dios. Y eso no nada más son nuestros hijos. Como varones nosotros estamos encargados de instruir, de solucionar las dudas de nuestras esposas. Cualquier problema que hay con nuestras esposas, nosotros somos primero los responsables. Versículo 7 de Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está llamando a esa renuncia al yo, a no vivir para nuestros deleites, a no vivir para nosotros, a vivir para Dios. Y eso va a implicar vivir para aquellas o aquellos que nos ha puesto Dios en nuestras manos. Cristo murió para producir gente con celo por Él. Gente que no viva solamente para nosotros mismos, sino para servir a otros. Cuanto más a nuestros hijos, a nuestras esposas. Ese es el carácter que tenemos como padres de familia. Y las mujeres también respecto a sus hijos. Dios juzgará cómo hemos rendido esos dones, cómo hemos aplicado la verdad a nuestras vidas y a la de nuestros hijos. ¿Ok? Esas son las 4 razones para restaurar la adoración familiar. ¿Ok? Esto era el tema, lo que tenía preparado para el día de hoy, pero quiero llevarlos a una reflexión en cuanto al pasado. Y todo va de la mano. Todo va de la mano. Hermanos, si no hemos cumplido diligentemente con estas obligaciones, dejémonos ser redargüidos por el Espíritu para corregirlo, para arrepentirnos a los pies de Cristo, para llevarlo a cabo si todavía estamos a tiempo, para pedir perdón y clamar a Dios por su amor y por su cuidado. Cuidado con ese cable, no lo vayas a desconectar. ¿Ok? Esto no debe de llevarnos como Judas a la horca. Debe de llevarnos como Pedro al arrepentimiento. ¿Ok? Es claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el padre es el líder religioso del hogar.
Es nuestra obligación dirigir a nuestra familia diariamente a esa adoración. Es la función principal para el cristiano. Esa es la forma, como lo hemos visto en otros estudios, en cómo Dios diseñó la preservación de la cristiandad en el mundo. No es en la escuela dominical, es en el día a día en casa. Pero cada vez vemos esta desobediencia más y más grande. Fíjense, en 1679, el Sínodo de Nueva Inglaterra se reúne en Boston en respuesta a la petición de la Corte General de la Colonia de Massachusetts de proveer una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los males que han provocado al Señor a traer juicios sobre Nueva Inglaterra? Los representantes líderes de la Iglesia respondieron con 14 razones, de las cuales la sexta dice lo siguiente: hay muchas familias que no oran a Dios de manera constante, mañana y noche, y muchas más en las cuales las Escrituras no se leen diariamente, de manera que la palabra de Dios more abundantemente en ellas. Hay muchas casas en las que existen completa ignorancia e irreverencia y que además no son debidamente examinadas. Por esta causa, la ira vendrá sobre otros alrededor de ellos como sobre de sí mismos. Muchos cabezas de familia que profesan ser creyentes no llaman al orden a todo el que entra al interior de sus puertas como deberían. La mayoría de los males que abundan entre nosotros proceden de defectos en el gobierno de la familia. Ahí está la raíz, 1679. Un siglo después, 1766, Isaac Backus, un líder bautista, escribe esto: Nueva Inglaterra era antiguamente un lugar conocido por la religión en general y por la adoración en familia en concreto. Pero últimamente la negligencia de esta práctica como de otras obligaciones religiosas ha ido creciendo entre nosotros de manera evidente, lo cual ha causado mucho dolor en nuestras almas piadosas. Con todo, no he oído que se haya publicado ningún discurso acerca del tema en todos estos años. Ha habido últimamente un número notable de personas que, aunque fueron criadas en un estado de abandono de la adoración en familia en algunas partes de la nación, ahora han experimentado un avivamiento. No obstante, se encuentran en una pérdida completa de la autoridad de las Escrituras. Le faltaba el acento al texto. En lo concerniente a la práctica diaria de la adoración en familia. ¿Ok? 1600, 1700. 1847. James W. Alexander escribe. Él es presbiteriano. Nuestra iglesia no es comparable a aquella del siglo XVII en este aspecto. Junto con la observancia del Sabbat, del día de reposo, y la instrucción de la doctrina a los niños, la adoración en familia ha perdido su terreno. Hay muchos cabezas de familia asiduos a la iglesia y, de acuerdo con un informe poco creíble, algunos ancianos y diáconos que no profesan un servicio diario a Dios en sus hogares. Hermanos, estamos hablando de los siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Qué diríamos hoy? ¿Qué diríamos hoy? Aún aquellos que los llevamos a cabo, ¿lo hacemos de corazón o lo hacemos por cumplir? Este mismo James W. Alexander escribe: es sumamente honorable adorar en familia, como siervo espiritual, el cual languidece y se deteriora en tiempos en los que la equivocación y la mundanalidad incursionan dentro de la iglesia. La cultura verdaderamente cristiana, la adoración del Dios verdadero, conforme a la palabra, va a partir de las familias. Y de esas familias va a partir de la adoración personal. Ningún hombre puede abandonar el deber de dirigir su hogar en un acto de devoción, sin reflexionar solamente acerca del puesto que ocupa con respecto a ellos. Él es su cabeza, y lo es por divina e inalterable ordenanza. Estos son deberes y privilegios de los cuales no se pueden apartar. Alguna vez me cuestionaban
Híjole, qué difícil es que una mujer se sujete. Hermanos, la responsabilidad de ser cabeza y responder por aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos es durísima, durísima. Reflexionemos. Voy a parar la grabación.